Que tú apresures los pasos de ellos para que juntos te den la gloria y la alabanza. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a leer un salmo. Todos son muy hermosos. Vamos a darle lectura al Salmo 100 y vamos a leerlo todos pausadamente. Aleluya. Salmo 100, dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, que ovejas de su prado. Porque Jehová es bueno. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Alabado sea Dios, Señor Jesucristo. Aleluya. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sean bienvenidos todos, hermanos, y vamos a iniciar nuestro culto para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra hermana Norma nos vaya en la alabanza y todos uniremos en uno solo para la honra y gloria de nuestro Señor. Aleluya. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos a su presencia con alabanza, aclamamos con cánticos. Porque Jehová es grande y rey grande sobre todos los dioses. Amén. Y gracias a Dios porque nos permite estar aquí hoy, alabando y bendiciendo su nombre. Vamos a entonar unos cantos a nuestro Dios. Espíritu
Pueden tomar asiento, hermanos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Bendito sea el Señor. Pues bien, hermanos, vamos a seguir adelante, vamos a un espacio en el cual podamos darle gracias a Dios, quizás para edificar el testimonio, la palabra, hermanos.
Bendito sea el Señor. Voy a hacer en su lugar de los alegres. No olviden, hermanos, que a través de una palabra, un testimonio, somos edificados. Aleluya. Hay tanto por qué darle gracias a Dios. Gloria a Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por el mal de Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos, quiero testificar lo que Dios ha hecho esta semana. Primero que nada tenemos salud, tenemos que vestirnos, techo. Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos trabajado, para los que no sabían, fuimos al estado de Veracruz y anduvimos por allá en una congregación se juntaron arriba de 13,000, 14,000 almas en un World Trade Center de Veracruz, en Boca del Río, un congreso de damas anual. Y hoy tocó en Veracruz, me tocó acompañar a 14 damas de Ciudad Mante, Tamaulipas, las llevamos, pero Dios les puso en el corazón llevar Biblias y llevar Biblias, bloqueadores que también me obsequiaron y para el ministerio, y fuimos y compartimos, anduvimos mientras las damas estaban ahí, anduvimos en las calles, anduvimos en el malecón, anduvimos compartiendo la palabra de Dios. Le platicaba temprano a mi hermano Tito que veníamos algo tristes, habíamos orado mucho por este proyecto y pues la gente muy dura, no querían escuchar palabras, les hartaba, no querían ni de obsequio las Biblias, les decían de sin ningún compromiso y venían tristes todo el camino. Me fui el lunes de la mañana, regresé el viernes y venía muy triste porque sentía yo que no había sido en vano. Había sido en vano y no había servido de nada. Llegué el viernes, pero ayer sábado, una persona que oré por él, estuve compartiéndole una Biblia, oramos por él, y ayer llamó de Chihuahua, llamó una persona dando gloria a Dios, que Dios estaba restaurando su matrimonio, la salud de su esposa y también de la de él. Entonces el trabajo en Cristo no es en vano. A veces parece que es en vano y que no sirvió de nada, pero el Espíritu Santo es el que da el convencimiento y Él es el que hace la obra. Nuestra obra es ir a sembrar la semilla y orar por esas almas. Dios da el crecimiento. Uno siembra, uno riega. Jesucristo es el que da el crecimiento. Hagamos lo nuestro, Dios hace lo suyo. Iglesia, gracias por tu oración. Cristo les bendiga. Gloria a Cristo Jesús. Así es, Señor. Pablo decía: yo sembré como un regó, y el crecimiento lo da el Señor. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano y a toda su familia. ¿A nuestro hermano quiere dar gracias a Dios? Aleluya. Gloria a Cristo. Amén. Pues gracias a Dios porque nos permite estar aquí, porque nos concedió la lluvia que tanta falta nos hace, y pues bendito Dios por todas sus bendiciones, que Él siempre, como dice la palabra, sus misericordias nuevas son cada mañana. Sí, dice el Salmo 105, alabad a Jehová y invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham
y de su juramento a Isaac. La estableció Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiese a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos señala sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob murió en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Envió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta que las cámaras de sus reyes habló, y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número. Comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Está muy largo, pero bueno. Lo sacó con plata y oro, y no hubo de sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por la sequedad como un río, porque se acordó de su santa palabra desde Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Dice la palabra de Dios que una porcióncita que dice aquí, hermano, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Bueno, que no se nos olvide, hermano, lo que realmente somos ante la presencia de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él honra a los que le honran. Cuán importante es que, conscientes de ello, hermanos, somos pueblo de Dios para anunciar la palabra de Dios a otras gentes, pero conscientes de ello, que no se nos olvide que Dios honra a los que le honran. Usted y yo debemos de siempre, donde quiera, estar honrando a nuestro Dios. Recuerdo una ocasión, una persona me dice a mí: hermano, me acordé por lo que decía nuestra hermana de ahorita. Hermano, dijo: lo que pasa es que la gente está muy dura. Dije: hermano, está dura o Alaska, le falta libros. Es decir, que el campo sabe que tú le dije: o Alaska.
echarle para aquí, hermanos, ya hoy. No olvidemos que Dios honra a quienes le honran. Cuán importante es que usted y yo, donde quiera que andemos, estemos honrando a Dios. Bendito sea el Señor. A los hermanos que dan gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Así como aquí en Hechos, bendecido día, hermano. En Hechos 17, del 16 al casi finalizar. Mientras Pablo, dice Pablo en Atenas, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que confundían. Y algunos filósofos de la época, de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Ellos decían: ¿qué quiere decir estas palabras, este palabrero? Y otros: parece que es el predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron, él andaba predicando así como dice el hermano, y pues no, para ellos era algo que como que no entendían, como dice la Escritura, ¿verdad? Que algunos oirán y no oirán, y algunos verán, y como que no ven, o él cierra los ojos de ellos y no ven, ¿verdad? Pero voy a leer el 31 y el 32. Por cuanto he establecido un día en el cual juzgará Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te diremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales están Dionisio, el areopagista, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces, la palabra cae en buena tierra, nunca es vana, ¿verdad? Siempre habrá fruto. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Es cierto, hermano. En una ocasión, a mí me preguntó una persona: hermano, ¿cuántas almas llevas para el Señor? Dije yo: sí, ¿cuántos has salvado? Dije yo: ¿se salva ese Señor? Sí, pero ¿cuántas llevas? No. Uno siembra, otros vienen, pero Dios es el que hay que recibir. Nuestra obligación es predicar la palabra de Dios. Dice la palabra que a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Y es mejor que no nos demos cuenta qué tanto nos está usando el Señor, porque tendemos porque luego a veces a querer quizás desvanecernos, pero estemos conscientes de que el trabajo del Señor no puede ser malo. A su tiempo llegaremos. Nuestra obligación es hablar la palabra de Dios, hablar. Quizás algunos no creen, pero como dice el rey, con uno que se salga ayer, ya es sigue más adelante, más adelante. La obra del Señor no falla. Bendito sea el Señor. Pues bien, hermano, quiero dar gracias a Dios. Amén. Si me permiten una vez más tomaré la palabra, ya que es testimonio, pero no a ver verso que para no desmedirme, precisamente como acaba de decir mi hermano. Sí. Y dice así en 2 de Corintios, el verso, que los que acompañan 2 de Corintios, en el verso 10. 2 de Corintios 10, 15. Dice el nombre del Señor Jesucristo: no nos gloriamos, hermanos, desmedidamente en trabajos ajenos, sino
trabajo de otro trabajo que haga alguien más, sino que esperamos conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, entre los hermanos, conforme a nuestra norma, a nuestras creencias, el plan de Dios, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de entre vosotros, de esta congregación, sin entrar en la esfera de otro. No andar cometiendo en otras ministerios ajenos, sino que para gloriarnos en lo que ya está preparado. Más el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y termina diciendo en el 18, porque no es el aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y en contexto, en cuanto a quien se alaba a sí mismo, les voy a decir algo. Entre las autoadulaciones, cuando nos adulamos y hablamos bien de una persona o de otra, entre las adulaciones, la autoadulación es la peor. O sea que cuando le decimos a alguien, qué guapo, qué bien, qué valiente, ciego, fiel, échale para adelante, la peor de todas es cuando nos autodulamos a nosotros mismos, ¿verdad? En lugar de alabarnos o recomendarnos a nosotros mismos, deberíamos de procurar ser aprobados por Dios. Y su aprobación será nuestra mejor recompensa. Así que no se trata de, cuando testificamos, no es para que me miren a mí, sino precisamente para gloriarnos en Cristo. Yo no espero la aprobación o la adoración de entre vosotros, hermanos, sino la de Cristo, esa alabanza que Él regresó un poquito de los datos que nos ha dado. Eso sí sería lo bueno. Cristo le bendiga. Gloria a Cristo. Pedro decía así y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De ese gran testimonio todos los que todos los que estén creyentes recibirán el perdón de pecados por su nombre. Esa es nuestra labor, predicar al Señor, a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Algún otro hermano que le dé gracias a Dios? Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos, hermanos. Yo quisiera compartir con ustedes, bueno, primero darle gracias a los que estamos todos aquí, alimentándonos de la palabra, alabando a Dios y comentando, como ahorita, medios que todos han hecho. Yo quería compartir con ustedes el Salmo número 1, donde nos detalla lo que dicen los apóstoles, lo que dice Jesús. Ahí está dando una diferencia entre los que escogen vida y los que escogemos vida y los que escogen muerte. Dice: qué alegría, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil, esparce el tiempo. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pero el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Entonces aquí, desde antes de Jesús, los salmos son alabanzas, nos está mostrando el Señor las dos sendas, la senda de la vida y la senda de la destrucción. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. ¿Algo que no refiere a gracias a Dios?
Cristo Jesús. Pues bien, no estuviera habiendo, vamos a continuar adelante, hermanos. Hemos alabado a nuestro Dios, cantando, testificando para una voz y una gloria, hermanos. Hoy viene la palabra de Dios, el consejo del Señor ya en nuestra profesión. Vamos a prepararnos, hermanos, para recibir su santa y bendita palabra como lo merece. Palabra de Dios, en el nombre de Dios, Señor Jesucristo. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Gracias a Dios por nos estar aquí de nueva cuenta para alabar y bendecir el nombre, el santo nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted, hermano, conoce a Dios, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Porque el Señor, hermanos, hasta el día de hoy ha sido fiel con cada uno de nosotros. Nos ha llenado de su gracia, de su misericordia y su infinita bondad, hermanos, y aquí estamos unidos en esta mañana para alabar y bendecir el nombre que es ante todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Padre eterno, Padre amado, Padre glorioso y maravilloso, a esta hora, Señor, te damos gracias. Porque nos permites, Padre, estar aquí reunidos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor, derramada sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido hasta el día de hoy continuar en este mismo camino. Te damos gracias, Señor. Tu santo y precioso Espíritu nos guía, nos fortalece y nos llena, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permita que estés con nosotros, Padre, que nos ayude, que nos fortalezca, que sane nuestras debilidades, nuestras enfermedades. Extiende tu mano amorosa sobre cada uno de nosotros, Señor, y derrama de tu amor, derrama de tu espíritu. Te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que me permita, Señor, solamente ser un instrumento tuyo, Padre, para transmitir tu palabra conforme a tu preciosa voluntad. Permite, Señor, que sea de bendición y que nos sirva para seguir creciendo espiritualmente y llegar a la estatura de los perfectos. Gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, hermanos, empezar con un versículo muy conocido, Salmo 91. Salmo 91, verso 1. Amén. Ahora la palabra de Dios dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si gustan, no nos tomar asiento. En las últimas oportunidades, hermanos, que el Señor me dio la bendición de estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios,
Estuve hablando sobre la autoridad de la iglesia, las formas, cómo el Señor desea que sea la autoridad de la iglesia, cuáles son las formas de gobierno, si tiene que haber un grupo de ancianos, cómo el Señor a través del tiempo, cómo la gente a través del tiempo ha ido cambiando estas formas, buscando cambiar lo que está escrito, buscando, no sé, alcanzar sus propios intereses. Hay muchas cuestiones por las cuales las personas cambian su forma de cambian las escrituras, fuerzas. Y cuando es muy evidente, cuál es la sana doctrina que el Señor quiere para su pueblo. Hablamos, hermanos, como la multitud del consejo da seguridad. Hablamos, hermanos, en aquellos días de cómo la gente, cómo los sacerdotes le piden a Samuel un rey, cómo el Señor les comenta a Samuel. No lo estaban desechando a él, sino lo estaban desechando directamente a Dios. Y vimos cómo el Señor le dio gracia primeramente en Saúl, lo ungió como rey. Y vimos cómo se desvió el rey Saúl. Vimos cómo cayó el rey Saúl de la gracia de Dios cuando Dios le dio la instrucción de que destruyera todo lo que había en el pueblo. Y el rey Saúl, por la codicia, por la avaricia, no destruyó todo. Vimos cómo el rey David fue ungido como rey. Vimos cómo pecó el rey David, mandando a una persona al frente para tomar su mujer y quedarse con ella. Vimos cómo el rey Salomón, con toda su sabiduría, cayó en la idolatría. Y los tres hermanos fueron grandes reyes, grandes hombres de Dios. Y cómo por no obedecer la palabra del Señor, cómo el Señor los fue desechando. Y de esa misma manera, nosotros también podemos ser desechados si no hacemos lo correcto ante sus ojos. El Señor requiere varones y mujeres bien entregados a Él, que amen a nuestro Señor Jesucristo, valientes, que se esfuerzan a cada momento para agradar a Dios nuestro Señor. Y esta mañana, hermanos, quiero hablar un poco acerca de la contraparte de aquellos hombres del Señor que actuaron bajo la presencia de Dios, que habitaron bajo el abrigo de Dios, que estuvieron a la sombra del Omnipotente, y cómo a sus fines de sus pies, hermanos, alabaron y bendecieron el nombre de Dios nuestro Señor. Y de esa misma manera, hermanos, nosotros debemos esforzarnos día tras día para estar bajo el abrigo de Dios, para estar bajo esa sombra preciosa, hermanos, y poder mantenernos hasta el fin de nuestros días, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Y aquí en la iglesia, hermanos, tenemos ejemplos de hermanos que se convirtieron al Señor y hasta los últimos días, hermanos, anduvieron conforme a su preciosa voluntad. El hermano Ricardo Guzmán,
Ellos duermen ahorita. Pero se esforzaron desde que vinieron a los pies del Señor para darnos su precioso camino. Y ahora están dormidos esperando la segunda venida del Cristo. Quiero empezar con en Hechos capítulo 15. Fue el lugar que me quedé la última vez. Que me tocó estar hablando de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 15 habla del concilio de Jerusalén. ¿Cómo era la iglesia, hermanos? ¿Cómo funcionaba el orden de la iglesia? En sus orígenes. Cuando Pedro, Jacobo, Juan, como dicen Gálatas 2:9, eran considerados como columnas de la iglesia del Señor. Y todos los demás apóstoles que pueden servir, estaban, hermanos, trabajando con un mismo sentido, con un mismo objetivo: el de servir a Dios nuestro Señor, servir a nuestro Señor Cristo, el de predicar la palabra de Dios, como bien decía nuestro hermano Lucas, que es la única función que tenemos nosotros. A nosotros, hermanos, realmente no nos debe importar tanta santa pena. La obligación de nosotros como iglesia y el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo es predicar la palabra a toda aquella. Y la misericordia viene del Señor, y el Señor sabe a quién le va a dar su misericordia, y el Señor sabe a quién no le va a dar su misericordia. Pero la obligación de nosotros es predicar la sana doctrina. Ahí, hermanos, en Hechos 15, verso 2, se suscita un problema de criterio. Se suscita un problema entre el apóstol Pablo y Bernabé, con unos hermanos que querían que se circuncidaran aquellos hermanos que iban empezando la. Como en todas las iglesias, hay problemas. Cada uno de nosotros tenemos una forma de pensar, una forma de actuar. A lo mejor algunos hablamos de alguna manera que podemos ofender a otros sin saber. Ha habido problemas, hermanos, por el simple hecho de que por un saludo una persona murió, se generan problemas. Y hay problemas, hermanos, más graves, problemas de interpretación, problemas de criterios espirituales. Hay problemas ya de aplicación de las escrituras, pero no dejan de ser el problema. Dice ahí en el verso 2, dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Fíjense, hermanos, para mi juicio, como les he comentado muchas veces, el apóstol Pablo, para mi juicio, ha sido el más grande de los apóstoles. Hizo una obra misionera muy grande. Anduvo en Asia, anduvo en Europa, anduvo lógicamente en todo el Imperio Romano, porque él era ciudadano. Y él se humillaba ante Dios nuestro Señor, ante nuestro Señor Jesucristo, con humildad.
e iban a Jerusalén con los ancianos de la iglesia, con los apóstoles de la iglesia, a resolver los problemas. No tomaba una decisión, hermanos, él solo. Podría haberlo hecho con usted, con toda la autoridad que el Señor le había dado, con todo el poder que el Señor había derramado sobre el apóstol Pablo. Él podía tomar decisiones unilaterales en cuestión de poder. Podía tomar decisiones. Estaba lejos de Jerusalén. Y aún así, hermanos, él se sometía a la autoridad puesta por el Señor, que eran los ancianos y los apóstoles que estaban en Jerusalén. Respetaban la autoridad impuesta por Dios. Y el apóstol Pablo decía que seamos imitadores de él, como él, de nuestro Señor Jesucristo. Y todos vamos a imitar, hermanos, al apóstol Pablo. Hay una autoridad en la iglesia impuesta por el Señor, porque el Señor así le agrada. Fíjense, hermanos, lo que dice el verso 6. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Se reunieron ellos, los convocaron a esa reunión. Y dice la Escritura, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de eso. Todos reunidos, hermanos, para tratar un problema que había sido suscitado por un criterio de algunos que querían que se circuncidaran aquellas personas que se iban creyendo en la palabra de Dios. Era un problema. Y el mismo apóstol Pablo, hermanos, encargó a Pedro y lo confrontó y le llamó la atención por esta situación. Porque Pedro andaba actuando públicamente, según la escritura. Hacía unas cosas delante de los hombres y a escondidas hacía otras. Y el apóstol Pablo lo encargó y lo confrontó. Y el apóstol Pedro humildemente, hermanos, aceptó esa equivocación. Si no hubiera habido alguien, hermanos, que le hubiera dicho a Pedro esa hipocresía, el pecado hubiera ido creciendo más y más y más a Pedro, al grado que pudo haber caído como cayó Saúl, David o Samuel. Fíjense ustedes, hermanos, la cobertura de Dios bajo este sistema. Cómo el Señor protege, hermanos, a cada uno de nosotros bajo este sistema. Bajo este sistema tiene menos apertura el enemigo. Hay más seguridad para cada uno de nosotros. Si alguno de nosotros se va desviando de la palabra de Dios, puede venir usted, la hermana, alguien del consejo anciano, y me puede reprimir abiertamente, ¿no? Y si yo soy humilde, debo de aceptar lo que me están reprimiendo y se endereza mi camino. Si no hay quien me reprenda, si no hay quien me diga lo que el Señor desea, si no hay quien me diga la sana doctrina, cada vez me voy más desviando del camino. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando mis propias decisiones. Ya lo vemos. Había un problema
llegando a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Empieza la discusión, empieza el debate en esa reunión. Y es como en estos tiempos, aquellos que venimos a los pies del Señor, tenemos diferentes creencias, actuamos diferentes, pensamos diferentes, tenemos objetivos diferentes, somos diferentes. Y aún viniendo aquí, a veces siguen apareciendo en nuestras vidas esas viejas costumbres. Y el Señor, hermano, gracias a Dios, va a tratar con cada uno de nosotros hasta al fin y al cabo podernos quitar esas ligaduras que nos atan a algunas actividades que no son correctas. Y ahí se levantaron los fariseos y querían que se circuncidaran y que guardaran la ley de Moisés. Y estaban los apóstoles, estaban los ancianos. Me figuro que se haber puesto bueno en la discusión. Me acuerdo, hermanos, cuando aquí habíamos 8 o 10 personas en el consejo de ancianos y se hacían buenas discusiones también. Se ponían buenos como dice. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Somos diferentes, tenemos pensamientos diferentes. Y se dan buenas ahí en el consejo. Ahora imagínense ustedes en donde hay fariseos con unas ideas, hay saduceos con otras ideas, hay personas que no son de origen judío, en el consejo anciano, judíos, ¿sí? Con diferentes culturas, diferentes criterios, diferentes pensamientos. Imagínense ustedes la gran discusión en ese momento. Si aquí nosotros, con 8 o 10, que tenemos más o menos la misma cultura, más o menos las mismas tradiciones, más o menos la misma forma de pensar, se hacían buenas mucho mayor razón en aquel lugar donde había una gran cantidad de diferentes personas con diferentes pensamientos y donde cada uno daba su argumento, donde cada uno expresaba su manera de pensar. En el verso 7, fíjense lo que dice ahí en el verso 7. Dice: y después de mucha discusión, se levantó Pedro y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Se levanta Pedro, hermanos, ahí, toma la palabra y da su testimonio. Pero dice ahí algo muy importante, dice: y después de mucha discusión. Y después de mucha discusión, se levanta Pedro y toma la palabra. Fíjense lo que dice en el verso 12 de ahí mismo de Jesús.
Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Verso 3. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oíd. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles por los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos. Bien importante. ¿Cómo Jacobo, hermanos, responde? Pero responde, hermanos, con un versículo bíblico, con una cita bíblica. ¿Cómo Jacobo, hermanos, da su testimonio a toda la discusión que había? Y cierra esa reunión con un pasaje de la Escritura, lo más importante. Pedro no lo hizo. Pedro dio su testimonio de lo que había hecho. Bernabé y Pablo dieron su testimonio de lo que había hecho. Pero como Jacobo, hermanos, cierra la discusión con un pasaje. Y contra eso, hermanos, ¿qué podemos hacer? Cuando alguien ya te habla de un pasaje de la Escritura, no puedes hacer absolutamente nada. A lo mejor los demás pudieron discutirle a Pedro el testimonio que estaba platicando. Ahorita el hermano él dice: un testimonio, yo lo puedo debatir de ese testimonio. Y puedo decirle que no es cierto. Y puedo argumentar cosas en contra de él. Pero se levanta alguien con un pasaje bíblico que le da sustento, hermanos, al tema que se estaba tratando. Ya no hay manera de cómo debatir en contra de eso. Y esa es la función, hermanos, de una reunión de consejos. Y me acuerdo, hermanos, cuando aquí, se lo puedo comentar, se hacían las reuniones y se ponían los debates buenos. Y se hacían las discusiones. Hablaba el hermano Ricardo, que paz descanse. Hablaba el hermano Ricardo, que paz descanse. El hermano Tito, el hermano Emil, el hermano Cuque. Y alguien, hermano, siempre daba el testimonio con actos de la Biblia, dándole sustento bíblico, hermano, a lo que se estaba tratando. Y esa es la función, hermanos, cómo se protege el pueblo de Dios de esta manera. Vemos cómo Jacobo da un pasaje bíblico y le da sustento a ese problema que había. Fíjense, hermano, lo que dice el verso 22. Dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por su nombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los.
ya tomaron una decisión. Se presenta el problema. Hay un debate con todos el consejo de ancianos que había en ese concilio en Jerusalén. Habló Pedro, habló Bernabé, habló Jacobo, con sustento bíblico. Y emiten una palabra. Le dan solución a eso. La solución, hermanos, está ahí. Verso 27, fíjense. Ahí está la solución a ese problema que había. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado ahí, de sangre, de arrado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis, pasando. Esta es la solución, hermanos, a este problema. Encontrar una solución. Después de mucho debate, después de mucha discusión, después del sustento bíblico, como les comento, no les quedó de otra, hermano. Contra la palabra de Dios, hermano, no podemos hacer absolutamente nada más que obedecer la palabra humildemente y obedientemente. Y ahí lo dicen, que no quieren imponer ninguna otra carga. No, tienen razón, no se van a circuncidar, no lo van a hacer porque están bajo la gracia. Lo único que les encargamos, que se abstengan de sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogados, de fornicación. Es lo que les estamos encargando para poder que anduvieran de una manera correcta ante los ojos de Dios. Y esa es la función, hermanos, del consejo. Esa es la función de cómo el Señor quiere que se lleven a cabo los procesos de los problemas que hay en las iglesias. Hay muchos problemas en las iglesias y surgen a cada momento. Y a cada uno de ellos, hermanos, se les tiene que dar solución. Y sí, puede haber malos entendidos, malos criterios aplicados, pero siempre, hermanos, el Señor va a dar la solución y debemos, hermanos, acatarnos con humildad y con sencillez, porque estamos, hermanos, todos bajo la autoridad de Dios nuestro Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, cómo el Señor, como les comento, cómo el Señor cuando Saúl, cuando David, cuando Salomón empiezan a pecar, cómo el Señor lo hace. Pero vamos a ver, hermanos, 3 ejemplos de apóstoles, cómo trabajaron de una manera muy importante cuando están bajo la sombra, bajo el abrigo de Dios Jesús. Capítulo 4, del libro de los Hechos.
Pedro y Juan del concilio. Fíjense ustedes cómo responde alguien que tiene en su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Verso 6 dice: y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Habéis sanado ellos, hermanos, a una persona. Sí. Capítulo 3 habla de la curación de un cojo que habían hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Los reprimen, los toman, los llevan arrestados y les preguntan todo el sistema religioso que ven en ese entonces, que con qué autoridad le han hecho. ¿Quién les había dado permiso de hacerlo? ¿En el nombre de quién lo habían hecho? Fíjense lo que dice, hermanos, el verso 8. Dice: entonces Pedro, fíjense lo que dice lo siguiente: lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera es que haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia. Verso 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del alma, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Así les contesta, hermanos, un hombre que vive bajo la sombra de Dios, bajo el abrigo de Dios. Y da testimonio, hermanos, que Él lo hizo en el nombre de Jesús. Esa es la función, hermanos, que debemos de tener nosotros. Si nosotros vivimos, hermanos, igual que ellos, bajo la sombra de Dios, bajo el abrigo de Dios omnipotente, tenemos que dar testimonio en el lugar que nos pague de esa misma manera. Puede haber gobernantes, puede haber sacerdotes, puede haber gente de cualquier nivel sociocultural. Y nosotros, hermanos, si estamos llenos del Espíritu Santo, debemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos débiles, si estamos flacones espiritualmente, cuidado. Como pueblo de Dios, hermanos, debemos de estar siempre llenos del Espíritu Santo para dar testimonio ante cualquier circunstancia, como lo hizo Pedro y Juan. Ante cualquier dificultad, debemos de dar siempre testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió, hermano, por cada uno de nosotros. Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Lo mínimo que debemos hacer nosotros es dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo.
Ahí para el libro, capítulo 6. Verso 8, dice arresto de Esteban. Dice el verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los fariseos, y los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Dice lo que hicieron en el verso 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Lo que estamos expuestos cuando hablamos la palabra de Dios. Y hay que entender una cosa, no son las personas, es el enemigo que mueve a las personas en contra del creyente. Estas personas, hermanos, fíjense, había de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y estaban disputando con Esteban. Estaban discutiendo con Esteban. Dice el verso 10, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu como que hablan. ¿Quién puede, hermano, resistir al Espíritu Santo? Y de esa misma manera, hermano, nosotros debemos estar siempre, como les comentaba hace un momento, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no sabemos, hermanos, cuándo vamos a tener una discusión espiritual con personas que nos van a querer imponer sus ideas, sus criterios, su religiosidad. Nos va a querer imponer las formas de ver a ellos aspecto religioso. Nosotros, hermanos, debemos de actuar con sabiduría. Nosotros debemos de hablar con la palabra de Dios. Pero eso, hermanos, lleno por medio del Espíritu Santo. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, ¿cómo vamos a poder hablar ante esas personas? Y eso, hermanos, no lo pudieron soportar esas personas. Sobornan a otras personas. Esas personas hablan de que Esteban habló mal de Moisés y de Dios y arrestan a Esteban. Y fíjense, hermanos, lo que dice el verso 54, cuando ya termina Esteban de defenderse. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Aquí no le ha pasado eso, ¿no? Cuando está platicando con alguien que no conoce la escritura. Yo creo que a todos nos ha pasado. Se enojan. ¿Por qué? Porque no van a poder convencerte con filosofías huecas, con tradiciones de hombres, si estás bien sustentado en la palabra de Dios. Y aquí Esteban nos dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y cogían los dientes contra él. Y dice el verso 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, otra vez, hermanos, igual que Pedro, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y
y a Jesús que estaba sentado, que estaba a la diestra de Dios. Esteban, hermanos, igual que Pedro y Juan, lleno del Espíritu Santo. Y así, hermanos, debemos estar nosotros siempre llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo hacer, hermanos, para estar llenos del Espíritu Santo? Tenemos que estar en comunión con Dios, leyendo su Escritura, orando a Dios, haciendo lo que Dios manda, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y de esa manera, hermanos, estaremos siempre llenos del Espíritu Santo y podemos, hermanos, enfrentarnos ante cualquier situación. Y digo, he aquí, verso 56, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Imagínense ustedes el odio que sentían esas personas, el odio que tenían en sus corazones, cómo les corrían los dientes. Llegaron al extremo de taparse los oídos para no oír la palabra de Dios. Y arremeten contra Esteban. Y dice la palabra, ¿sí?, que fue recibido por Jesús en su espíritu, y Esteban glorificó. Qué tremendo anunciar la palabra. Y puede decir usted, pero ¿cómo le puede pasar eso a un cristiano si está bajo la sombra de Dios, si está bajo el abrigo de Dios? Hay casos excepcionales. Pero hasta el último momento, Esteban dio testimonio de Dios en su vida. Él sabía cómo se iba a morir. Al ver esa multitud, él sabía que iba a morir. Pero nunca dejó de dar testimonio de Jesucristo. Y eso hacía que más enaltecieran esas personas. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, no hemos pasado todavía por esa persecución, por esos problemas de esa magnitud. Todavía tenemos la libertad, hermanos, para venir aquí, alabar, bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos, hermanos, estar llenos del Espíritu Santo, porque no sabemos cuándo pueda cambiar esta situación en la cual vivimos ahorita, que nosotros podemos reunirnos libremente para poder bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí para adelante, hermanos, ya para terminar, como les comentaba, el más grande para el servicio de los apóstoles, el apóstol Pablo, grande, poderoso, y al mismo tiempo, hermanos, humilde, sencillo, predicador, misionero, exhortador, reprendía abiertamente, con dureza cuando tenía que ser duro, con amor cuando tenía que expresar. Y atreverse a escribir en la Escritura, hermanos, sed imitador de mí, como yo de Jesucristo. Ya desde ahí, hermanos, es otro nivel de amor. Fíjense, hermanos, lo que dice ahí, capítulo 9, ya sabemos la historia, la conversión de Pablo, cómo iba el camino de Damasco para arrestar a hombres y mujeres que andaban en el camino. Ya sabemos cómo iba de camino y cómo se le aparece el Señor.
y como Saulo, sin dudarlo, en ese momento aceptó a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que quiere se hace. Como un hombre tan duro, hermanos, un perseguidor de la iglesia, que ahí estaban cuando murió Esteban, viendo cómo operaban Esteban, cómo nuestro Señor Jesucristo lo doblegó a Esteban. Y le dijo: ¿qué quieres que yo? Y como el Señor, hermanos, había un discípulo llamado, que se llamaba Ananías, y le dijo que fuera con Pablo. Imagínense ustedes, hermanos, también la fe de Ananías, porque Pablo era un perseguidor. Pablo era un tipo que andaba detrás de los creyentes, y Ananías era creyente. Y Jesús le dijo a Ananías: ve, y vas a ir. Pablo. Es como si a mí me dijeran ahorita: ve a tal parte, vas a ir a encontrar ahí el tipo más despiadado que hay, que yo sé que es cierto. No está fácil, hermano, el obedecer, y Ananías y estudiarlo fue con Pablo, sabiendo que estaba confiando en Dios nuestro Señor. Y dice el verso 15, dice: el Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya estaba ahí diciendo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿para qué querían al apóstol? Había un edicto, hermanos, en ese entonces, donde los judíos no podían salir de Jerusalén. Ni Pedro, ni Juan, ni ningún otro apóstol podía salir de Jerusalén. Pero Pablo, hermanos, sí podía salir de Jerusalén porque era ciudadano romano, podía andar por todo el imperio libremente. Y ya sabemos, hermanos, lo que hizo el apóstol. Anduvo predicando por todo el imperio la palabra de Dios. Cómo fundó en todas partes donde iba, como iglesia, y en todas les dio la instrucción de que instituyera un consejo de ancianos. Y Pablo, hermanos, obedeció fuertemente a la palabra de Dios. Se hizo fiel servidor de nuestro Señor Jesucristo y anduvo por todo el imperio en esa condición que le dio. No solamente le dio a todos, y nosotros estamos incluidos, hermanos, en esa condición que es predicar la palabra. ¿Ya lo vimos? Y el mismo Pablo en la Escritura menciona que ya estaba pronto a ser sacrificado. Si a él lo iban a matar. Y no dejó de predicar la palabra. El apóstol Pedro, hasta los últimos días, predicó la palabra de Dios. El apóstol Juan, desterrado a una isla, hasta el último de sus días, escribe con él. Esteban, hasta el último
días predicando la palabra de Dios. Y así, hermanos, todos y cada uno de las personas, de los apóstoles, que decidieron seguir a nuestro Señor Jesucristo, hasta el último de sus días, todos trabajando en la palabra del Señor. Esa es la función de cada uno de nosotros. Hasta el último de nuestros días debemos estar siempre predicando la palabra de Dios. ¿Cuándo es? No lo sabemos. Pero sí sabemos que debemos de predicar el nombre que es ante todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahí, hermanos, cómo el Señor, cuando tú estás bajo la sombra del Omnipotente, cuando estás bajo el abrigo del Omnipotente, pase lo que pase, problemas que tú tengas, dificultades, persecuciones, siempre vas a ir hacia adelante, confiando, lleno del Espíritu Santo, confiando en el nombre que es el todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano, preciosa palabra. Como pueblo de Dios, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Dar testimonio del Señor Jesús. Predicar la bendita palabra del Señor. Pablo exhortaba precisamente a Timoteo, decía: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que insta a tiempo y puede detener, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Y eso es lo que tenemos que hacer ustedes, predicar su bendita palabra. Habrá veces que nos desanimamos, que decimos, hermano, y a veces se desanima uno. Pero recordemos que Noé, ¿cuánto tiempo predicó? ¿Cuántas años salvaron? A veces ministramos y a veces yo me he sentido en lo personal, a veces desanimado. ¿Por qué? Pero miren lo que dice la palabra de Dios aquí, decía Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 1 y versículo 6, le decía Pablo a Timoteo así: por lo cual te aconsejo que avives del poder don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le decía a Timoteo: te avivar el amor de Dios que estaba en él. A veces, hermanos, no es fácil administrar la palabra de Dios, a veces no es así, pero así es. Es un privilegio poder dar una palabra de aliento a otra persona, predicar la bendita palabra del Señor. Y aquí en primera de Pedro, hermanos, quiero nomás hablar una palabra, una encomienda que hace Pedro, hermanos. Aleluya. Sabemos que los tiempos son peligrosos. Y sabemos que todo se está acabando ya y todas las cosas se acaban. Dice Pedro aquí en 1 Pedro 4 y versículo 7 en adelante, dice: mas en fin de todas las cosas se hacer, sed pues sobrios y velen en oración. Es un encargo que nos hace Pedro. Versículo 8: y ante todo tengan entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuración. Y más me gusta lo que dice aquí en el 10 y 11. Cada uno, según el
decidido, ministren a los demás, a nosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno de nosotros, según el don que hayamos ministrado, ministrémoslo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Bendito sea el Señor. Pues bien, hermanos, hemos gozado la bendita palabra del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Joey y su familia, y Dios nos bendiga a todos. Voy a pedir que se pongan en pie, vamos a orar para darle gracias a Dios por este servicio, hermanos. Estoy seguro que todos hemos salido en esa manera edificados para honor y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más alabo gracias por tu amor y tu gran misericordia. Gracias porque un día tuviste a bien, Señor, y nos has puesto, Señor, en tu bendito camino, en tu ministerio. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que perdone nuestras fraquezas y de errores, nuestros desánimos, y ayúdenos a cobrar algo, Padre, y a que siempre estemos dispuestos a dar testimonio de ti, Señor, donde quiera que sea, para tu gloria y tu honor. Perdónanos si en ocasiones nos desanimamos, Padre. A mí me ha pasado, Señor. Pero bendito seas, porque todavía hasta el día de hoy, aquí estamos, alabando y glorificando tu precioso nombre. Señor, y en esta mañana te damos gracias por todo lo que se ha hecho aquí, Señor. Todo es para tu gloria y tu honor. Y ponemos las necesidades de toda tu iglesia en tus benditas manos, sabiendo que desde antes de que abramos nuestra boca, tú ya sabes de que tenemos necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos todas las necesidades en tus benditas manos, rogándote en el nombre de Jesús, por cada persona que está postrada en carne, que tú seas con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícele, Padre, muy especialmente te veo con nuestra hermana, Señor. Que tú seas con ella, esposa de nuestro hermano Rafa, Señor. Bendice a ella y a su esposa, a toda su familia, al igual por todas aquellas personas que están postradas en cama, para ti, Señor. Estamos confiando en ti, Padre. Y en lo personal, Señor, te doy gracias, Padre, también por el alivio, Señor, de un sobrino mío, Señor, que estuvo muy grande, pero ya va a mejorar, Señor, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, por lo que le pasó también a un nieto mío, Señor. Pero tú dices en tu bendita palabra que son muchas las aflicciones de los justos, pero de todas ellas tú nos libres, Señor. Gracias te doy, Padre, porque libraste a mi nieto, Señor, su esposa, su hijo, su hermano, de ese problema, Señor. Y ahora, contentos y agradecidos, vamos a despedirnos de tu presencia, sino debemos para con nosotros, pidiéndole tu buen Espíritu Santo nos lleve paz a nuestros hogares, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Romanos 12:12. Señor, bendiga.